mañanera de Ángel correspondiente al viernes de la semana que, como suelo decir, hoy termina laboralmente hablando. Viernes 22 de marzo del año 2024. El tema que voy a tocar hoy, con toda seguridad, va a molestar a muchos. Sin embargo, ante las muestras de hipocresía vistas en los últimos días, creo que es obligado decir algo en relación con ese tema. Yo no sé si usted conozca un libro publicado o del autor Federico Navarrete que se llama México Racista. Si no lo conoce el libro, le recomiendo sinceramente que lo busque. Está en librerías, o si usted tiene acceso a Kindle, puede ordenarlo ahí en Amazon. Es un libro demoledor sobre un aspecto que las más de las veces nos negamos a tratar: el racismo en México. Existe, está profundamente arraigado en amplios sectores de la sociedad mexicana, pero nos negamos, repito, a aceptar que somos racistas. Despreciamos al indígena, despreciamos al moreno, no se diga ahora a los de origen afroamericano. Somos pues racistas, y entre más pronto y más fácilmente aceptemos esa realidad, en menos tiempo vamos a corregir esa actitud de desprecio a millones de compatriotas. Pero ¿a qué viene esta filípica en contra de los mexicanos? Algo tan sencillo como esto. A raíz de una decisión que ha tomado ya desde hace tiempo, no de ahorita, el gobernador del estado de Texas, el señor Greg Abbott, que motivado más que por cuestiones económicas o racistas, sino más bien por cuestiones político-electorales, ha lanzado una ofensiva en contra de aquellos mexicanos y también muchos centroamericanos que intentan cruzar a los Estados Unidos a través del río Bravo y pasar en Texas o quedarse algunos ahí. El tema migratorio en Estados Unidos rinde votos. Por eso está ocupando un lugar predominante, podríamos decir, en la campaña que ya de hecho, de facto, ha empezado entre el presidente Joe Biden, que busca la reelección, y el candidato retador, otra vez, Donald Trump. A raíz de las posturas del gobernador Abbott, que jurídicamente ha perdido por la inviabilidad dentro del sistema legal norteamericano, él insiste en mantenerse con el aplauso de amplios sectores de la sociedad tejana, donde, ojo, hay un gran porcentaje de norteamericanos de origen mexicano. Hay un rechazo al migrante por muchísimas razones: racismo, clasismo, en algunos otros casos es el temor a dar como resultado que los salarios por hora bajen, etcétera, etcétera. Sin embargo, eso es algo conocido desde hace muchos decenios en los Estados Unidos. Hay una actitud que raya en la estupidez más absurda que podamos encontrar en una sociedad como la norteamericana. No les importa el daño a la economía en sectores tan importantes como la agroindustria, la agricultura, el funcionamiento de rastros de bovinos, de cerdos, de pollos, de pavos. No les importa que las instalaciones como los restaurantes, hoteles, centros de esparcimiento carezcan de la mano de obra que permitiría el funcionamiento normal de esas instalaciones o de esas empresas. La cerrazón, la ignorancia
y el rechazo al ajeno mueve las actitudes y las conciencias de decenas de millones de norteamericanos. Pero ese es su problema, esa es su visión, y en un determinado momento, más temprano que tarde, sufrirán las consecuencias porque grandes áreas de su economía en el sector terciario van a padecer las consecuencias. Repito, ese es su problema. Si la ignorancia, si la cerrazón y el desprecio al ajeno los lleva a causarle un daño a su economía, ese es su problema. Pero entramos ahora a una situación donde exhibimos nosotros la hipocresía que nos caracteriza. Condenamos al gobernador Tejano y lanzamos consignas tan estúpidas, iguales que las de aquellos. No vamos a permitir que apliquen esa ley racista. ¿Quién es el presidente de los Estados Unidos mexicanos? ¿O la secretaria de Relaciones Exteriores? ¿O los dirigentes de los partidos políticos? ¿O los legisladores? Para prohibir que una ley o una serie de medidas legales en los Estados Unidos, tomadas por autoridades legítimas, en el ejercicio de su legalidad, frente a quienes, ojo, y entre más rápido entendemos esta realidad, más pronto quizá podamos enfrentar y resolver este problema. La cultura de la legalidad en los Estados Unidos, en la sociedad de ese país, es una cultura que viene de muy lejos en el tiempo. En Estados Unidos la ley sí es la ley. De tal manera que toda aquella persona que por una razón u otra viole una u otra ley, está cometiendo un delito y en consecuencia es un delincuente y debe ser perseguido y llevado a juicio. Si una persona en México o Centroamérica o en Sudamérica o en Burundi o en el Alto Volta en África quiere entrar a trabajar a los Estados Unidos, puede hacerlo si cumple con los requisitos legales que ese país tiene establecidos, sin distinción de país, para todos. ¿Qué es lo que sucede? Que nosotros les asignamos a los migrantes un carácter casi de santos. Los más sinvergüenzas son beatos, pero la mayor parte son santos. Los santificamos. Los migrantes, ¿no? Podrán ser santos en su lugar de origen. Podrán ser un ejemplo de moralidad y respeto a todas las normas e incluso a la ley de la gravedad. Pero al cruzar ilegalmente a los Estados Unidos, como dijo el presidente Biden en el State of the Union hace unos cuantos días, son ilegales. ¿Por qué? Porque están cometiendo un delito. Y en su cruce a veces dañan de una manera significativa propiedad privada, que es, de acuerdo con la visión y cultura de esa sociedad, debe serle un respeto casi sagrado a la propiedad privada, cosa que con nosotros no existe. Pero nos rasgamos las vestiduras ante los tratos que la autoridad de los Estados Unidos o la sociedad norteamericana le da a los que entran ilegalmente, violando la ley migratoria vigente a ese país. Pero esos que se rasgan las vestiduras, ¿cómo tratan a quienes también entraron de manera ilegal en México? ¿Ha recorrido usted recientemente algunas áreas de la colonia Juárez, aquí en la Ciudad de México, donde están cientos, por no decir miles, de haitianos y aquello es un cochinero, una porquería, excremento, etcétera? Vayan y vean eso. Los vecinos ya no saben qué hacer. Pero vayan ustedes a algunos barrios de Mexicali, de Tijuana, y el trato y el desprecio que profesamos hacia esos migrantes. Le exigimos a los Estados Unidos un trato casi de privilegio
a delincuentes en materia migratoria. Ah, pero aquí en México casi los crucificamos a todos. Valdría la pena que tuviéramos, una visión más objetiva del tema. Los Estados Unidos es un gran país al cual exportamos el 83% de nuestras exportaciones. Prácticamente 83 dólares de cada, 83 dólares de cada 100 que exportamos al mundo se van a Estados Unidos. Hay una interdependencia económica en varias cadenas de valor. No podemos nosotros pelearnos, como se dice coloquialmente, con la cocinera. Sin embargo, la hipocresía, ese afán de los buenaonditas, de los correctos políticamente, acusan a los Estados Unidos con dedo flamígero sin ver lo que en México hacemos con los migrantes. Acaban, creo que en Mexicali o en Tijuana, a realizar un cateo del responsable de la estación migratoria y encontraron varios millones de pesos ahí y una lista de lo que les cobraban a los migrantes. Ese es el trato que les damos a los migrantes. Ahora bien, ¿tienen defensa esos migrantes porque alguien dice es que la migración es un derecho humano? ¿De dónde sacaron eso? ¿Eso acaso un derecho humano, la patente de corso para violar la ley en otro país? No, evidentemente. Valdría la pena, pues, que viéramos las cosas con objetividad, sin apasionamientos, y reconociéramos de entrada que quien intenta cruzar la frontera para entrar a otro país, a realizar actividades de trabajo, de esto, el otro, sin cumplir con los requisitos que la ley de ese país establece, es un delincuente. Está ahí cometiendo un delito, violando la ley, y ese país, nos guste o no, tiene el derecho de expulsarlo por la vía donde llegó, que es México. Esa es la realidad. Lo demás es pura literatura y barata. Somos una sociedad racista, que despreciamos a los nuestros, a los pueblos originarios, que despreciamos a aquellos pobres miserables de este país que son mexicanos. Ah, pero que no toquen a los migrantes, a los de esos, porque hacemos un escándalo. Dejemos de lado la hipocresía y veamos el problema de manera objetiva. De esa forma, es muy probable que en menos tiempo encontremos un acomodo y posiblemente una solución. En el entendido de que somos un país que tiene frontera, que tiene leyes migratorias que deben respetarse por quien quiera y desee entrar a este país. Lo demás, simple demagogia y posturas antinorteamericanas enfermizas. Piense en el tema y nos vemos el lunes aquí en otra Mañanera de Ángel. Le agradezco su presencia en este modesto espacio de comunicación. Muchas gracias. Nos vemos.